puntualizar que es el apóstol Pablo el que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo como apóstol a los gentiles, el que escribe esta carta, uno de los libros más poderosos que usted como creyente puede documentarse en el libro de los Hechos. Usted quiere conocer la historia de la iglesia, no puede dejar de leer el libro de los Hechos. Usted quiere conocer la vida de los apóstoles, de los discípulos primeramente y después apóstoles, usted debe leer el libro de los Hechos. Usted quiere conocer la primera persecución, el libro de los Hechos lo registra. Usted quiere conocer cómo murió el primer mártir en la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Usted puede encontrarlo en el libro de los Hechos. Usted puede leer el libro de los Hechos y encontrar que Pablo dice que con órdenes de los superiores arrastraba a los que pertenecían a la iglesia de Cristo y les llamaban protestantes, y los arrastraban sacándolos de sus casas y los metían presos. ¿Por qué? Por ser cristianos. Amén. Si usted quiere aprender de la iglesia del Señor, debe leer el libro de los Hechos. Amén. ¿Quiere usted hablar mañana con alguien? Tiene que primero leer el libro de los Hechos. Amén. Bendito Dios, aleluya, porque usted encontrará demasiada información para que, bendito Dios, usted pueda enseñar a otros. Amén. Bendito Dios, me llama mucho la atención lo que les compartía la semana pasada. Bendito Dios, aleluya, que Pablo, el perseguidor, ¿cuántos de ustedes fue perseguidor de la iglesia? Algunos con palabras, algunos con hechos, algunos con ademanes, algunos, bendito Dios, aleluya, se mostraban indiferentes ante la palabra del Señor, pero de alguna manera rechazamos la voz de Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Algunos, como mi persona, fui un perseguidor de la iglesia. Fui un hombre que le trató de causar daño a la iglesia, porque no le hice ningún daño, aunque esa era la intención. Pero el Señor Jesús, alabado sea su nombre, por mucho que la iglesia del Señor padezca, Él la va a restaurar. Amén. ¿Qué le estoy diciendo? Usted puede ser herido en el corazón, en el alma, pero el Espíritu Santo va a curar sus heridas y lo va a restaurar y lo va a sanar y lo va a poner de pie, lo va a levantar en el nombre de Jesús. El hombre nada puede hacer en contra de la iglesia del Señor, porque al igual que Pablo el apóstol, un día le dijo, dura cosa te es ir y dar cosas en contra del aguijón. Amén. Estaba hablando no solamente de su iglesia, sino de su propia persona, el Señor Jesucristo. Le dijo, te es muy difícil dar de patadas en contra de una punta de acero, porque no me haces daño a mí, te haces daño a ti mismo. Ese es el ejemplo más contundente de cualquiera que quiera ir o dañar la iglesia de Cristo. En nuestro entendimiento muchas veces creemos que le podemos hacer daño a la iglesia. Te voy a decir que no podemos. No podemos, porque el mismo diablo ha tenido que reconocer, y porque Cristo lo dijo, lo dice, lo menciona en su palabra. Le dice al apóstol Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Y las puertas del infierno, sea del Hades, no prevalecerán, dice. ¿Qué dice? ¿Qué enseñanza recibimos con la palabra? Prevalecerán, para que tú y yo lo entendamos. Y las fuerzas del Hades no podrán dañar a la iglesia del Señor.
El mismo infierno se levantará y se ha levantado y se seguirá levantando, pero no podrá detener a la obra del Señor. Así es que, bendito Dios, aleluya, sé que seguirán habiendo ataques, sé que seguirán habiendo circunstancias difíciles, pero créame una cosa, manténgase tranquilo, tranquila, manténgase sereno. La obra es de Dios y Dios la tiene en sus manos. Amén. Amén, hermanitos. Así es que no se preocupe tanto, no se desgaste por eso. Desgástese en oración, en ayuno, en lectura, en buscar del Señor. Ahí sí desgástese. Pero en las preocupaciones no se desgaste. Eso dejémoslo al Señor. Amén. Bendito Dios, aleluya. Así es que hablar del libro de los Hechos es hablar de cosas muy hermosas. Amén. Dice, por ejemplo, Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 13. 3. Ezequiel 3. Alabado sea su nombre. Vamos a leer del 20 al 21. Mire lo que dije. Hablando de la importancia, hermanos, de enseñar la palabra, de procurar, que es las responsabilidades del ministro, pero también de la iglesia del Señor. Amén. Dice, si el justo, note bien esta palabra para que no sigamos engañados o para que podamos aprender. Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, dice. Note bien esta palabra. Si el justo, o sea, usted o yo, somos justos, ¿sí o no? Gracias, mamá. Dice, si usted y yo, que conociendo la palabra, practicamos la justicia. ¿Qué es la justicia? No robamos. No robamos. Tratamos de no defraudar al hermano. Tratamos de no engañar al hermano. Tratamos de hacer lo bueno delante de Dios. Esa es justicia. Preocuparnos por el huérfano, la viuda, el viudo. Híjole, yo soy viudo, ¿verdad? Ya los preocupé. Alabado sea su nombre, bendito Dios, aleluya. Ok, eso es justicia. Hacer justicia con el necesitado, con el menesteroso, con el hambriento. ¿Cómo puede usted hacer justicia? Cómprele un platito de comida o un burrito, un taquito ahí para que se amortigue. Eso es hacer justicia. Amén. Pero note bien lo que dice Dios. A veces nos confiamos, conocemos la palabra, practicamos la justicia, nos portamos lo más que podemos bien en todo lo que dice la palabra. Pero dice la palabra de Dios, dice, pero si el justo se apartare de su justicia. Amén. Note bien lo que dice. Alabado sea su nombre. Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Alabado sea su nombre. ¿Le contará la justicia que hizo antes? No, no le será contada, no le servirá de nada haber practicado la justicia en obediencia a Dios y a su palabra. Si practica la maldad en el tiempo presente, lo que hizo antes no le valdrá para evitar lo que Dios tenga preparado para él. Y miren lo que dice, se apartare de su justicia, hiciere maldad, y dice, y pusiere, note bien, aquí no está diciendo que es el diablo, aquí está hablando que es Dios. Dice, y pusiere yo, dice Dios, tropiezo delante de él. Alabado sea su nombre. Por eso es que les menciono, no porque yo quiera ser amigo del enemigo. No, es que la Biblia nos enseña
que no todo viene del diablo. Muchas veces Dios mismo va a provocar en tu vida y en mi vida apretarnos de tal manera que, bendito Dios, podamos levantar la vista a los cielos. Porque ¿de dónde viene tu socorro? Dice la palabra. ¿De dónde dice que viene? Alabado sea su nombre. Dice, ¿de dónde viene tu socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Alabado sea su nombre. Entonces, si nosotros nos confiamos en nuestra vida cristiana y empezamos a bajar la mirada a la tierra y procurar las cosas terrenales o enfocarnos en las cosas terrenales o materiales de este mundo, vamos a quitar nuestra mirada del mismo cielo. Amén. Bendito Dios, aleluya. Entonces Dios, en su infinita misericordia, alabado sea su nombre, dice, y pusiere, si el justo, dice, se apartare de su justicia e hiciere maldad. Note bien por qué. Dice el Señor, y pusiere yo, dice, tropiezo. Alabado sea su nombre. No dice voy a llamar al diablo para que les ponga tropiezo. Dice Dios, yo. Note bien, tome muy en cuenta esa palabra. Cuando encuentre esa palabra en la Biblia, usted no puede enfocar su conocimiento en otro lado, sino debe concentrarla en que Dios hablando, solamente Dios puede hablarle a sus profetas. Amén. Alabado sea su nombre. Bendito Dios. Dice, y pusiera yo tropiezo delante de él. Dice, él que dice, él morirá. Ay, bendito Dios. Aquí es donde ya no está bien, ¿verdad? Porque aquí es donde la palabra de Dios nos va a mover, nos va a incomodar con su palabra. ¿Qué es incomodar? A veces usted está bien relajado o relajada en su casa, en su hogar. Eliezer, siéntese. Mire, a veces estamos relajados en la casa, ya está usted queriendo descansar, ¿verdad? Se está acomodando, acercó la fruta, las palomitas, su taza de atole, de atole de maíz granulado o un champurrado ahí. Pero ya se está acomodando y le cae la llamada. Hermana, mire, un ejemplo sencillo. Hermana, necesito que me acompañe, vamos a ir a orar a tal lado. ¿Cómo se va a sentir usted? Si usted ama a Dios y a su palabra, no se va a sentir mal. Pero si no, se va a incomodar. Se va a incomodar porque usted ya estaba en su momento de confort. Ya usted había planeado todo para pasar un buen momento agradable en casa. Pero le cae una llamada, Dios necesitando de su ayuda. Amén. Bendito Dios, aleluya. Bueno, eso es de alguna manera incomodarnos. ¿Por qué? Porque estábamos cómodos. Estábamos cómodos y una llamada nos vino a quitar de nuestra comodidad. Se puede llamar como incomodarnos. Amén. Sigue diciendo, miren lo que dice. Mire, le dice, porque, dice, delante de él, dice, él pondrá tropiezo. Dice, él morirá porque tú, no te vean, ¿a quién le está hablando? ¿Al ministro o a la iglesia? Conteste, así, aunque se equivoque, pero conteste. Esto es mientras yo les haga la pregunta, usted procure responder. Amén. Dice, porque tú no, ¿qué
¿Qué dice? Le amonestaste. ¿A quién le está hablando? ¿Solamente el pastor conoce la Biblia? ¿O es todo el rebaño? ¿Verdad que el pastor solamente tiene un privilegio un poquito más alto, una responsabilidad más alta, pero también sigue siendo oveja igual que ustedes? Es entonces, para no equivocarnos, es a todos los que conocemos la palabra. Miren lo que dice: él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Quiero detenerme un momentito aquí, para que usted reflexione, para que usted entienda. A veces he tenido que hablar algunas cosas que no nos va a gustar. ¿Sabe por qué no nos gusta? Cuando escuchamos de parte del pastor una verdad que está ahí presente, porque nos está hablando de una verdad relacionado al pecado en que estamos viviendo. Amén. Cuando al hombre le es confrontado por la palabra de Dios en su pecado, no le va a gustar, se va a incomodar. Se va a incomodar. Amén. Porque le están hablando su verdad. Amén. Ahora, cuando se le habla al creyente, al ser humano en contra de su pecado, ¿qué es lo primero que se le aconseja que haga? Lo primero que se le aconseja que haga, que es necesario que se arrepienta de su pecado. Y muchas veces el ser humano no quiere arrepentirse de su pecado. ¿Cuál es la razón? Porque no puede o porque no quiere. ¿Qué decimos? Porque no quiere o porque no puede. ¿Cuál es la respuesta suya, amados hermanos? Porque no quiere. Exacto. Esa es la respuesta correcta. Porque no quiere. Amén. Ya hemos hablado constantemente de esta respuesta. No es la primera vez. Porque si tú y yo, dice la Biblia, dice, primero te voy a dar una explicación. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, de ahí. Y como tú eres nueva criatura en Cristo, dependes de Cristo, dependemos de Él y tomamos de Él para poder realizar las cosas que por sí solo no podemos. Porque Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo, dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no digamos que no, es que no puedo dejar el pecado, pastor. No, es que no quieres. Con Cristo todo se puede. Amén. Quiero que entienda esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me ayuda, me fortalece, me alienta, me enseña, me muestra el camino, me redarguye. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aquí el problema que está diciendo Dios, si tú no le amonestares en su pecado, él morirá. Pero mire la consecuencia, no solamente es una palabra para obtener conocimiento, sino que este conocimiento nos enseña que trae consecuencias, que tendrá consecuencias, que tendrás tú consecuencias. Si tienes a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo cerca de ti y te das cuenta que conociendo la palabra está viviendo en pecado, amonéstale en el nombre de Jesús.
Porque de cierto dice el Señor, morirá por su pecado, si tú no le amonestares. Alabado sea su nombre. Mire, sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo. Dice, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre, dice. Note bien a qué dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Cuando dice, pero su sangre demandaré de tu mano, podríamos confundirnos usted y yo, de decir, pero ¿por qué dice así, pastor? ¿Acaso yo lo maté? ¿Acaso yo derramé su sangre con mis manos? No. La demanda de Dios es que es como si tú o yo lo degolláramos. Como si tú y yo lo matáramos por la razón de no haberlo amonestado en su pecado. Esto es importante. Esto no es una sugerencia de Dios. Esto es un mandato de Dios. Esto es un mandamiento de Dios. Primero para su pueblo y después para su iglesia. Amén. Es un mandamiento que tú y yo no podemos brincarnos. Ahora, hacer esto será fácil, no es fácil. Alabado, a veces el ministro o tú como hermano en Cristo puede ser que te llenes de vergüenza al confrontar a tu propio hermano diciéndole que se arrepienta de su pecado. Ahora, para que tú le vayas y le digas a tu hermano que está en pecado, es porque debes tener las pruebas necesarias para decirle, arrepiéntete del pecado en que estás viviendo. Ven, no podemos hablar a la ligera, no podemos sospechar, no, si tú tienes sospechas de que tu hermano o tu hermana está en pecado, no te quedes con la sospecha, procura hallar la verdad para que después puedas ayudar a tu propio hermano. Amén. No se vale de sospecha solamente. Bendito Dios, aleluya. Dice que este hombre o sea mujer, aunque hubo practicado la justicia mucho tiempo en los caminos del Señor, pero si él hiciere maldad y cualquiera de nosotros no le amonestar en su pecado, él morirá, dice. Pero hay una advertencia, dice, la justicia que a él o ella hubo practicado no le ayudará, no le servirá. Alabado sea su nombre. Pero la severa advertencia es que dice, pero su sangre la demandaré de ti. Aquí nos involucra a todos, hermano. No es solamente a alguien en particular. Aquí todos somos responsables. Porque todos, de alguna manera Dios pone a nuestro alcance a seres humanos que están pecando. Amén. Puede ser que en mi vida personal yo conozca gente que vive en pecado, pero usted también. Cada uno de nosotros, si nos detenemos un momentito, cuando usted entabla una conversación, cuando usted se relaciona con gente, puede ser que ni los conozca, pero Dios le permite entablar una conversación. Y entonces en esa conversación puede ser que esta persona le revele, no, lo que pasa es que yo estoy en pecado. No quiero entrar en detalle. Cuando hablamos de pecado, no solamente se refiere a una sola clase. Hay diferentes clases de pecado. Bueno, que le dé a conocer que él está haciendo algo indebido y que se considere como pecado. Usted o yo, que tenemos el conocimiento de la palabra,
de lo que dice Dios. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y dice el Señor, y pusiere yo tropiezo en él, él morirá. Él morirá, por su pecado morirá. Aquí es donde entramos nosotros. Si tú no le amonestares, dice. Cuando la Biblia dice, si tú, puede ser para ti, para mí, para cualquiera. Aquí no hay un rango en especial. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Dice, él morirá por su pecado y las justicias que había practicado no le servirán. Pero su sangre la demandaré de ti. Cuando dice su sangre la demandaré de ti, un ejemplo sencillo, hermano, es como que Dios nos está haciendo culpable de la muerte de ese ser humano. Por eso, dejar de hablar de la palabra no solamente es decir, bueno, es que le hable otro. No, cuidado, si Dios te lo puso enfrente, si Dios lo ha puesto a tu alcance, si Dios te dio la oportunidad de hablar con esa persona, es a ti al que te van a hacer responsable mañana, si tú no le hablas en contra de su pecado. Ahora, no depende de ti que viva o que muera, allí depende del Señor. Lo que Dios nos hace responsable es que aprovechemos la oportunidad de amonestarle en contra de su pecado. Sigue diciendo, mire lo que dice, alabado sea su nombre. Mire lo que dice el 21, pero si al justo amonestares, dice. Note bien, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado, ¿qué? ¿Verdad que esto es grave, hermano? ¿Qué significa tu alma? No está hablando de tu cuerpo. No dice, y tú habrás librado tu cuerpo. Este cuerpo no importa. Lo que importa es el alma. Este cuerpo se va a quedar en la tierra y se va a pudrir. Lo van a comer los gusanos. Está hablando del alma. Y tú, dice el Señor, habrás librado tu alma. Mire cuán grande es la importancia de no pasar de largo en estos conocimientos. Haga de su vida cristiana algo especial, amado hermano. No viva una vida cristiana a la ligera. No viva una vida cristiana como cualquier que pertenece usted a cualquier otra organización. Esto es más delicado de lo que nosotros creemos. Fíjense que me encontré una persona, decimos muchas veces, y ya estábamos platicando, ¿y qué cree? Anda engañando a su mujer con otra. ¿Qué le dijiste? No le dije nada. Van a demandar, si esa persona se muere en su pecado, te van a demandar esa sangre a ti. No, yo no sé si usted se ha encontrado con personas así. Al menos yo me he encontrado con infinidad de personas que me dicen, fíjese que usted qué piensa. Usted es evangélico, me dicen, sí, yo soy evangélico. Pero usted qué piensa. ¿Qué tan malo es que por ejemplo, lo más común, ¿verdad? Lo más común es que dicen, puede que yo estoy engañando a fulana o sutana con otro o con otra. Amén. Pero la vida es solamente una, dice. Los inconversos dice que solamente es una sola vida y que esa vida hay que disfrutarla. ¿Verdad que sí? Es lo que dice. Dice, hay que aprovechar la oportunidad al fin que solamente vivimos una sola vez. Y si no aprovechamos esto, dice, pues ¿qué? Hay que vivir la vida, dice.
Esa es la respuesta a su pecado. Pero tú, por el conocimiento de la palabra y por el mandamiento de Dios a través de su palabra, a ti y a mí debemos amonestarle. ¿Cómo se amonesta? ¿Con regaños? ¿Con gritos? No. La amonestación es darle a conocer que se arrepienta, porque si muere en su pecado, alabado sea su nombre. Usted sabe que hay dos lugares, infierno y cielo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera le va a hablar de las dos cosas. Tanto le va a hablar del infierno como le va a hablar del reino de los cielos. Porque es necesario darle a conocer al pecador que solamente hay dos caminos, dos lugares, vamos a hablar, no dos caminos, dos lugares. El infierno, si mueres en tu pecado, te vas al infierno. Pero si te arrepientes y mueres mañana, te vas al reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Bendito Dios. Claro, esto es si recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Amén. Alabado sea su nombre. Por eso es la importancia de que no podemos callar. Es que, pastor, se me puede ofender. ¿Qué prefiere usted? ¿Que mañana Dios le demande esa sangre a usted, le haga responsable de esa muerte, o que se enoje la persona con usted? Yo prefiero que se me enoje todo el mundo, pero yo libro mi alma. Amén. Parece que no es cierto, pero así es, porque la Biblia lo enseña. Amén, hermano. Así es que de hoy para adelante usted encuentra una persona y por ahí muchas veces, porque ya traen sus sentimientos de culpa, abren su corazón y te dicen, fíjese que yo pues, la verdad, dice, quiero mucho a fulana, pero pues estoy con otra o con otro. ¿Me entienden? Eso te da la pauta a ti de entender que es Dios el que te puso esa persona para que abriera su corazón delante de ti, para que tú aproveches la oportunidad de amonestarle a través de la palabra. Ahora, si se arrepiente o no se arrepiente, no es culpa tuya, ni tú nada puedes hacer. Tú lo vas a amonestar. Tú le vas a decir, arrepiéntete. Tú le vas a decir que si mueres mañana en ese pecado vas rumbo al infierno. Pero si te arrepientes y mueres mañana, recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, irás al reino de los cielos. Ese es el trabajo nuestro. Nuestro trabajo no es que nos llamaron a que todos se conviertan a Cristo por tu palabra. No, nos llamaron a sembrar la palabra. El trabajo tuyo y mío es sembrar la palabra en el corazón del hombre. El Espíritu Santo, bendito Dios, es el encargado de hacer germinar la semilla y de que dé frutos. Amén. Bendito Dios, aleluya. Aclarado eso, entonces dice Pablo, por eso dice Pablo, si los dirigentes dejan de declarar y de realizar todo el plan de Dios para la iglesia, dice, y sobre todo lo que concierne a la vigilancia del rebaño. Vaya al versículo 28 de Hechos 20. 28. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Dice, por tanto, dice, aquí exhorta el apóstol Pablo, dice, y sobre todo lo que concierne a la vigilancia del rebaño. Un ministro no solamente debe conformarse con venir a hacer su trabajo de hablar de la palabra e irse y no preocuparse, no preguntar, no investigar, no vigilar qué es lo que está haciendo la oveja.
Y sobre todo la vigilancia, dice, del rebaño. Eso es trabajo del ministro. Por eso, alabado sea su nombre. Usted se puede preguntar, pero ¿por qué tanta insistencia del pastor a que nos congreguemos? Porque si usted no se congrega, puede ser que el diablo le ministre de otra manera. Y ahí es donde su vida, su alma corre peligro. Amén. Necesitamos congregarnos, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta. La palabra de Dios es la que nos muestra el camino correcto, hacia dónde caminar correctamente. Amén. Alabado sea su nombre. Ese es trabajo y responsabilidad del ministro. Por eso, bendito Dios, aleluya, dice el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí hay otra responsabilidad grande, que ya no les compete a todos, sino se está enfocando en el ministro, porque hay cosas que solamente el ministro le fue encomendado a hacer: vigilar, apacentar, enseñar, guiar a las ovejas, a la iglesia de Cristo que Él compró, dice, a precio de sangre. Nos hace responsable no solamente por el privilegio, sino por la vigilancia de su iglesia. Si cualquier cosa le pasa a la iglesia o sufre la iglesia, ¿a quién cree usted que van a ser responsables? Al pastor, correctamente. ¿No es a usted? Usted es miembro, usted es parte del rebaño. Al pastor le delegaron una mayor responsabilidad. Amén. Por eso el pastor, a veces tomamos nuestro papel muy en serio y a veces no. A veces no tomamos el papel de pastor en serio, nos la llevamos relajado ahí. Papita, algo tranquilo, no te metas en problemas. Como decía aquel hombre, me aconsejó, me dijo, cómprele de vez en cuando algunos regalos a las ovejas. A cada uno de ellos cómprele su regalito, aunque no sea muy caro, dice, pero cómprele, llénenles de regalo seguido, llévenle, cómprele regalo, manténgalos contentos, dice. Y yo escuchando, pero ya sentía que mis tripas querían explotar. Y le hice la pregunta, pero ¿cuál es el propósito de comprarle regalo? Dice, para que cuando usted les pida algo, ellos no tengan ninguna oposición y le den todo lo que usted necesita. Le digo, no. Yo siempre he creído que si Dios me llamó a mí, Dios va a trabajar con ustedes. No yo voy a trabajar. Yo no voy a hacer nada para que su corazón se ablande, para que su corazón se mueva a misericordia. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es experto para eso. Amén. Pero si yo le obedezco, si yo me someto a Él en obediencia, si yo le busco, si yo hablo con Él, si trato de cumplir la responsabilidad encomendada, Él hará lo que yo no puedo hacer. Amén. Amados hermanos, bendito Dios, aleluya. Dice entonces, alabado sea su nombre, dice, bendito Dios, dice que el Señor ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, no serán, note bien la severa advertencia de Pablo, dice, no serán inocentes de la sangre de todos. Alabado sea su nombre. Esto de no
Esto de no practicar, de no obedecer, de no hacerse responsable, no es que pase desapercibido delante de Dios, traerá consecuencias. Miren lo que dice el versículo 26, miren lo que dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio, dice Pablo, de la sangre de todos. Amén. Un apóstol, Pablo, que dice que, alabado sea su nombre, que dice que está limpio de la sangre de todos, es que su función como ministro lo puso en práctica. Lo obedeció en todo al Señor y los resultados que él recibió fueron positivos. Amén. Trató no solamente de vigilar al rebaño del Señor, sino de cuando alguna doctrina errónea, equivocada llegaba a la vida de ellos, él rápidamente les aclaraba, les enseñaba correctamente, diciéndoles que la doctrina que ellos habían escuchado más adelante habla que son doctrinas de demonios. Amén. Pero él corregía la doctrina y enseñaba la correcta. Amén. Por eso él puede declarar esa palabra: estoy limpio de la sangre de todos. Amén. Bendito Dios, aleluya. Eso es indispensable. Dice Ezequiel 34. Miren lo que dice. Ezequiel 34 y aquí terminamos. Ezequiel 34 dice su palabra. Alabado sea su nombre. 34. Voy a dar nomás la introducción porque este es otro tema aparte. 34, 1. Voy a dar nomás la pura introducción. Dice, mire, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Note bien lo que dice. ¿Cómo dice el profeta? Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Ahí está la pregunta. Primero dice que se apacientan a sí mismos. Pero la pregunta, ¿no apacientan a los rebaños? Está diciendo que un pastor no ha sido llamado a apacentarse a sí mismo, sino fue llamado para apacentar al rebaño. Amén. En la palabra apacentar hay mucha información que ahorita no quiero entrar, pero la próxima semana estaremos hablando de Ezequiel 34 del 1 al 10 y les daré las informaciones. ¿Qué significa la palabra apacentar? Amén. ¿Qué significa algunas palabras que en la pura lectura usted y yo no vamos a entender? Amén. Bendito Dios, aleluya. Así es que póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Él por su infinita misericordia, su inmenso amor. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Qué bueno es Cristo, qué bueno es el Señor.